¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto tenerlos en el programa El Observador. Hoy queremos hablar de Bolivia, el nacimiento de Bolivia, cómo se crea Bolivia, por qué existe Bolivia, cuáles son las hipótesis con que nació Bolivia. Y hemos invitado a una persona especial, que sabe de historia, tiene más de 40 libros, y queremos que le hable a los estudiantes, a los docentes y al pueblo hermoso de Santa Cruz. Nino Gandarillo Guardia, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo? Estimado Richard, un placer estar aquí pues en tu programa, lo hemos estado siguiendo. ¿Cuántos libros tiene Nino y de historia, cuánto específicamente para la comunidad universitaria, para saber quién nos está hablando de historia? Bueno, yo tengo publicados, entre físico y digital, unos 33 libros, redactados ya para revisar, unos 7 más, y en proyecto vienen otro tanto. Básicamente sí es historia de Bolivia desde el enfoque del oriente, desde Santa Cruz. Otras cosas más regionales, por ejemplo, como la del carnaval. Y tenemos aparte también esta línea de libros que hemos hecho sobre liderazgo. En ese aspecto somos colegas, ¿no? Así es. Nino, ¿cómo es ser creador, escritor de historia? ¿Da para vivir ser un historiador? ¿Cómo has conjugado ese don? Porque para escribir hay que tener horacilla, hay que investigar, hay que viajar, hay que escribir. Es un trabajo difícil. Muchos creen que hacer un párrafo es fácil, pero párrafo tras párrafo, y que estén concatenados, secuencia de la historia, es difícil, ¿no? Claro, siempre el historiador, el escritor ha tenido una vida bien difícil porque además de trabajar en su fuente de trabajo, sus horas libres tiene que dedicarla a la investigación. Sin embargo, hoy tenemos un poquito más de facilidades. Por ejemplo, si uno llega a un momento en que no encuentra un dato y tendría que irse a la hemeroteca, a la biblioteca, un día, 2 días, tiene de repente uno un grupo WhatsApp donde están tus colegas historiadores y en ese momento te lo pasan. Claro. ¿No? Te hacen la foto del libro o del documento. Esas facilidades hay ya. De todas maneras, eso no significa que sea fácil. Te ahorra un poco de tiempo y bueno, tenés que desvelarte, pues nomás, tenés que sacrificar tus sábados, tus domingos. En este momento, por ejemplo, en el feriado largo yo voy a aprovechar para terminar un libro sobre Guarnes y Arenales en el ejército cruceño. Trato siempre de llenar ciertos vacíos que hay en la historia, porque a muchos episodios se le ha echado tierrita encima, o simplemente se han conformado algunos historiadores con poner, digamos, un documento o una consideración al respecto resumida. Entonces uno queda con ciertas dudas, como por ejemplo el tema que nos va a ocupar ahora, el tema de la historia de Bolivia, de cómo nació Bolivia. Entonces hay una historia que te cuentan en colegio, ¿no? Que eran así y que se juntaron, se dieron la mano y nació Bolivia, ¿no? Pero hay unos entretelones, y como este es un programa para adultos, pues vamos a meternos un poquito de cómo fue, ¿no? Nino, ¿escribís a mano, en una máquina de escribir o en la computadora? ¿Cómo es Nino, el escritor? Igual que vos, con todo eso que me acabas de decir, yo sé que vos lo hacés. A mano, claro, en la computadora, si hay en el celular, hasta que se frega los ojos uno en el celular, no debe escribir uno en el celular, pero le mete nomás. En la madrugada, cuando te mandan los datos desde arriba, tenés que levantarte todo soñoliento a escribir, y después finalmente voy directo a la computadora y yo mismo lo diagramo en mis libros, porque tienen diagramación básica y porque generalmente cuando hay las transcripciones o cuando hay de un programa a otro en las imprentas, a veces se te comen páginas, ¿no? Y es trabajo eso perdido. Historia de Santa Cruz, los libros que yo conozco. Historia del carnaval. Historia de la televisión. Cine y televisión Santa Cruz. ¿No? Liderazgo. Bueno, esos son los rasgos de los libros de Nino. Claro, es decir, ¿cómo se inspira Nino, digamos, para esos estudiantes que quisieran escribir un libro? Son 108.000 estudiantes que hay. 1.600, 1.700 docentes, 2.000 administrativos y el pueblo de Santa Cruz. ¿Cómo se inspira Nino para escribir un tema? O sea, ¿cómo nace el escritor Nino? Yo soy un luchador, yo soy un dirigente desde que era chico. Entonces, cuando me meto a algo,
tengo que tratar de buscarle el contenido, el respaldo histórico de las cosas que suceden para la comprensión y para poder hacer propuestas. Uno siempre tiene, eso lo aprendí de mi padre. Cuando él elaboraba, él era técnico municipalista y fue alcalde en la época de la Revolución, pero cuando él elaboraba un proyecto, por ejemplo, el proyecto de ordenanza para el zoológico de Santa Cruz, él lo elaboró. Entonces yo he visto ahí cómo tiene todos los antecedentes de todo lo que pasó y todos los datos de la fauna de Santa Cruz, la fauna sudamericana. Entonces aprendí de eso. Cuando yo estoy en una dirigencia, por ejemplo, yo me formé en la Federación de Estudiantes, en la Unión Juvenil Cruceñista, en el Comité Pro Santa Cruz. Cuando tenía que hacer un planteamiento, una conferencia de prensa, un planteamiento, pues primero me buscaba los antecedentes. Y de ahí, con tanto material, uno comienza ya a escribir. Justamente yo estaba trabajando en Canal 11 el año 92, cuando estaba Raimi Ferreira director. Yo era Relaciones Públicas, jefe de Relaciones Públicas, y estaba nuestro amigo Ronald Méndez, el finado, ahí charlando con Raimi, y me dice: Nino, vos tenés ya suficientes artículos como para poder publicar un libro. Fue el estimado Ronald el que me animó a hacer mi primer libro, que fue Contribución Joven, el 92. Ya vamos a 25 años este año, ¿no? Entonces, de esa manera, poco a poco, por ejemplo, cuando estoy en la dirigencia del carnaval, tratamos de innovar, tratamos de plantear muchas cosas, pero también acompañamos esta lucha con investigación y tenemos como 3 libros sobre el carnaval, ¿no? La historia del carnaval. Yo tengo uno así grandote, otro pequeño. Así es. Y hay uno que está en digital que no hay plata para editarlo, pues, porque ese es el problema de los escritores en todo el mundo, te digo. Yo pertenezco a asociaciones de escritores en Argentina, en Brasil, en Bolivia, y veo que tienen también las mismas necesidades. El escritor tiene que investigar, tiene que redactar, tiene que revisar, tiene que diagramar, tiene que editar, buscar plata para imprimir y después tiene que buscar la forma de vender. Mejor si lo hace video. Mejor si lo hace video. Yo tenía aquí un invitado, el pintor José Moreno, que tiene cuadros hermosos. Él sabe bien el tema de los cuadros, por ejemplo. Él tiene su mercado, va y lo vende. Igual los libros, me imagino que es lo mismo. Los libros tienen que tener uno su mercado para vender, ¿no es cierto? Así es. Porque si no tienes tu mercado, quedan ahí en estantería. Antes, yo te digo que antes, cuando vos has publicado tu libro, ya más o menos hay una cultura de comprar libros. Antes, en los 90, vos publicabas un libro y la gente te decía: Nino, mandame tu libro, lo voy a leer. O sea, era miércoles, me lo va a leer mi libro, qué belleza. Ahora ya muy poco regalo, a las bibliotecas nomás regalo los libros. Del Nino de la adolescencia juvenil, ahora un Nino ya más maduro, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién es Nino ahora? ¿Qué hace Nino? Sí, yo sigo siendo el mismo Nino Gandarilla que el pueblo ha conocido desde chico, con los mismos ideales: la defensa de Santa Cruz, la defensa de las causas nobles, el cruceñismo, la ecología, la juventud, la niñez, la naturaleza, y bueno, la paz. Pero con el tiempo uno va madurando y va, no solamente que en algún momento hemos tenido que cambiar de flancos de lucha sobre el mismo objetivo, porque no es fácil, pues, ¿no? El mundo se mueve y uno no siempre queda en una posición que todos quieran elevarlo. Uno tiene que buscársela para poder hacer liderazgo. Por eso, cuando yo planteo liderazgo ciudadano, ya yo planteo que con cargo o sin cargo uno puede hacer liderazgo. Entonces, de esa manera es que yo he continuado en la vida tratando de aportar a Santa Cruz en esos aspectos. ¿Por qué me he concentrado bastante en el tema histórico? No solamente en la investigación y en la edición de libros, sino en hacer actos, en hacer monumentos, como el tema del PAR y la bandera del Parque Urbano, sino es para cimentar ese espíritu, esas buenas cosas que ha tenido nuestro pueblo, para cimentar el desarrollo de nuestra civilización, porque finalmente podemos decir que nadie paró a Santa Cruz. Santa Cruz finalmente, pese a tener el Estado en contra, pese a tener tanta cosa obstaculizando su desarrollo, al final de cuentas salió adelante. Y estamos creciendo para arriba y para los costados y hasta para abajo, ¿no? Entonces, pero lamentablemente crecemos y el desarrollo
el crecimiento no está acompañando con el desarrollo y si no están viniendo todos los males. Esos males solamente se los puede atajar para que no acaparen con nuestra sociedad con una cohesión, con una conciencia de ser cruceño, con una conciencia de país, con un conocimiento de la historia, de dónde venimos para poder seguir proyectándonos al futuro. Hay un viejo adagio que dice, pueblo que no sabe su historia, se olvida. Es decir, si no sabes tu historia, olvidas todo, no sabes de dónde venís. Repetís tus errores, además. Y repetís tus errores. Entonces, es importante tener historiadores en Santa Cruz, ¿no es cierto? Sí, en Santa Cruz, en Bolivia, en todo el mundo. En todo el mundo. Así es. Escritores, digamos, ¿no? Porque el escritor es, cuando uno lee un libro, ahora estaba leyendo, me leí 2 libros que tenía ganas de leer, había dejado de leer, leí un libro primero y después estaba leyendo el otro. Se me vino la inspiración de leer otro libro, a veces se te viene la inspiración del tuyo que está... Porque yo lo hice en un avión, tardaba 12 horas mi vuelo y lo empecé a redactar el esquema del libro. Correcto. Y lo dejé guardadito ahí, ahora lo he vuelto a sacar para poder escribir, porque es difícil escribir un libro. Claro, no hay libros que te maduran ahí 10 años, porque un libro, por ejemplo, una genealogía, si yo quiero hacer la genealogía de tu apellido, probablemente lo puedo hacer en 6 meses, por las cosas que me vas a dar, por la investigación que voy a hacer y redacto. Pero hay otros libros que no se pueden hacer en 6 meses, que tardan hasta 10 años en una maduración, cuando es filosofía, por ejemplo, o un libro de poesía de amor, te viene la inspiración un tiempo, y después de ahí rompes alguna cosa, y ahí lo dejas hasta que haya otra vez la presencia ¿por qué del amor un joven estudiante, 108.000 estudiantes, tiene que agarrar un libro y leer, Nino? ¿Por qué yo soy profesor acá en la universidad, doy 7 materias? Y hay veces que los estudiantes vienen de colegio sin leer, no leen. No todos. Hay un 40%, no, generalmente, hay un 40% que lee y un 60% que no lee y no les gusta leer libros. Y los que leen unos textos que ya les han pedido a la fuerza o que están de moda. No hay esa cultura de la lectura. Gracias a Dios con las ferias del libro, que ya Santa Cruz está posicionándose en ese aspecto, la gente está accediendo a una diversidad de libros y puede elegir, puede escoger. Antes el sistema educativo lamentablemente no ayudaba, te decía, léanme La niña de sus ojos para el viernes y me traen un resumen. Entonces terminaba odiando el libro el estudiante, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando alguien para tu cumpleaños te regala un libro, comenzás a leerlo por curiosidad, o ahora que tenés, digamos, la opción de un poquito más de acceso, lees lo que te da la gana, pues. Lo que te gusta. Lo que te gusta, pues, si es por ahí la cosa. El estudiante tiene que leer lo que le gusta. Todos los temas del sistema educativo, de las materias, obviamente para eso están en la universidad, es un compromiso que hay que hacer con el sistema educativo, para tener una licenciatura, para pasar la materia. Pero aparte, no lo asocien, aparte, así como ven una buena serie de televisión, una buena película, hay muy buenos libros. Por un lado, para enriquecer su alma, enriquecer su día, su mes. Pero por otro lado, si tiene un poquito más de aspiración, si quiere ser mejor en la vida, mejor en la casa, mejor en la sociedad, o si ya tiene aspiraciones de liderazgo, si no lee, está frito. No sirve para nada. Es como un cerebro sin sazón. Una computadora sin información. Claro. Tequi, le pones enter y no pasa nada. No, eso es el mal que tenemos que corregir. Yo trato de hacer que les guste la lectura. Hay otra cosa. En Santa Cruz, para ir después al tema que es lo que nos toca, la historia de Bolivia, en Santa Cruz no enseñan mucho la historia de Santa Cruz. Esa es una tarea pendiente. Por eso es que nosotros hemos invitado de nuevo a Safipro. En estos días vamos a empezar a sacar la serie de nuevo. Por lo menos son documentales de la Fundación en video, digamos que es lo único que tenemos. Sí, Safipro, don Rubén Poma, Aldo Peña, ellos tienen excelentes producciones, no de repente como las que ya hay ahora de Discovery y de History Channel, ¿no? Pero son igual documentos importantísimos. Y Canal 11 tiene el mejor archivo de video y de imágenes en movimiento que puede tener este pueblo. Primero se creó la videoteca, después nosotros en la gestión le hicimos
la biblioteca y ahora le estamos dando nuevo impulso a la biblioteca, o sea, la tenemos la biblioteca. Y hay ahí documentales de Raúl Otero Reyes, Sí, de varios conocemos. escritores. Ojalá se pudiera digitalizar. Lo estamos haciendo, Excelente. ese es el trabajo de la biblioteca, digitalizar todos los videos que estaban ahí. Me acuerdo cuando yo llegué estaban en el baño. Y hacer varios discos duros. Claro. Porque se te frega uno y, Y adiós. Entonces, estamos con el historiador Nino Gandarilla. La verdad que estar con una persona que escribe, que ha escrito a Santa Cruz, es bueno. Aquí yo reconozco tu trabajo, Nino. Es importante que alguien escriba, por ejemplo, del carnaval, que alguien escriba de Warnes, que alguien escriba de la independencia de Santa Cruz. No soy el único, hay varios historiadores aquí buenos también en Santa Cruz, pero uno de los que ha trabajado de mi generación, digamos, ¿no? Que yo debo reconocer que, digamos, hay muchos libros y libros, no libros cortitos, sino de 500 páginas. Libritos y librotes. Entonces, queremos saber cómo Bolivia se crea. ¿Cuál es el origen de Bolivia? Después del corte iremos a ver cómo es el origen, dónde se crea, cuáles son las hipótesis. Pues yo tengo el librito que me regalaron de las 3 hipótesis de Bolivia. Vamos al corte, señor realizador. Papá, ¿Qué, mi amor? 192 años de Bolivia, ¿no es cierto, Nino? Se crea Bolivia. ¿Cuál es el origen de este bello pueblo de Bolivia que tenía también muchísimo territorio y que pierde también territorio, pero se crea Bolivia con salida al mar, con un territorio grandísimo en América Latina, ¿no? Sí, es muy importante que comiencen los intelectuales, los historiadores y nuestro pueblo a debatir un poco de cómo se creó Bolivia para ver cómo es que vamos a llegar a sus 200 años, el 2025. Que Dios quiera que estemos presentes y podamos participar, y de ahí para adelante también, pues Dios decidirá, ¿no? Pero para poder analizar la creación de Bolivia, tenemos que ser muy conscientes en que Bolivia la crearon políticos. El 6 de agosto de 1825 fueron políticos los que armaron todo lo que sucedió ahí, como los de ahora. Fue una constituyente, como la última constituyente que tuvo Bolivia, con grupos que tenían el poder porque tenían más votos o porque tenían históricamente mayor influencia, con otro grupo que protestaba, con muertos, con gente que estaba bien elegida, con gente que estaba media mal elegida, con personas que se conocían y otros que no, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, dice Charles Arnade en su libro La dramática insurgencia de Bolivia, dice que los únicos 2 miembros de la asamblea que eran héroes de la independencia eran los representantes de la paz, Lanza y Vallivian. Todos los demás, dice, era gente oscura que habían salido de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y que eran parte de una logia que armó Casimiro Lañeta. Casimiro Lañeta es el padre de Bolivia, no es Simón Bolívar. Simón Bolívar se oponía. Casimiro Lañeta lo convence al mariscal Sucre al llegar al desguadero y de ahí aparece todo. Entonces también tenemos que ver de que previo a ello, para llegar a declarar la independencia, hay una lucha, una guerra, que lo hace nuestro pueblo, un pueblo como el de ahora también, un pueblo que se levanta, acobardado de ciertas cosas, y que los héroes de la época eran héroes, no eran superhéroes. También la iglesia tuvo mucho que ver en esta decisión y en cómo en los confesionarios, en las iglesias, el propio general Pezuela, que después fue virrey, en sus memorias dice: tan crueles, ¿no? Porque desde el punto de vista español tenía que decir así, ¿no? Tan crueles como estos caudillos son los curas que a sus feligreses todo el tiempo los andan levantando, ¿no? Y eran curas, no eran santos. Entonces, tenemos que imaginar un proceso entre el 1809 hasta el 1825, donde se juega, por un lado, igual que ahora, igual que el domingo, ¿no? Grandes intereses, lo que ocurrió en Venezuela,
ese domingo, donde el pueblo va y vota, y hay otra parte del pueblo que no quiere esa constituyente y que se juegan grandes intereses, porque allá como en Bolivia y hoy y en ese tiempo de 1825 se jugaban intereses. Los estados, aparte de sus recursos naturales, sus riquezas naturales, tienen unas riquezas artificiales que se llaman impuestos, que van a un tesoro. Entonces los políticos de esa época, de antes de esa época y después, y de hoy y de mañana, quieren manejar ese tesoro general de la nación, del Estado, y quieren explotar los recursos naturales de ese Estado. Entonces, para 1825 teníamos ese grupo armado por Casimiro Olañeta, que había decidido, al contrario del pensamiento que en su momento tuvo Belgrano, desde el sur, que llega a consolidarlo en cierto modo en julio del 1816, porque se firma el Acta de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Nace Sudamérica como nació Norteamérica, pero hay todo un desarrollo ahí de la historia que se llega al 25, donde las Provincias Unidas de Sudamérica ya son un bloque, el Perú, Colombia, otro, y el Alto Perú, gracias a estos movimientos Olañeta, deciden que tenían que separarse del resto. Bolívar no le agrada, le llama la atención incluso a Sucre, pero finalmente lo adulan, le ponen el nombre de Bolívar, República de Bolívar, para adularlo. Sucre le explica que era la única manera de ordenar un poco las cosas por acá o por allá en el Alto Perú, y finalmente pues el 6 de agosto firman el Acta de Independencia. Un acta de independencia que ya la tenían redactada desde julio. Hay tres hipótesis para la creación de Bolivia. Yo le he visto el documento de la fundación. La primera hipótesis decía unirse con Argentina, lo que estaba comentando, unirse con el Perú, y la tercera ser independiente. Creo que Olañeta es el creador, es el maestro que está atrás creando Bolivia, porque es el que lo convence a Sucre y Sucre lo convence a Bolívar, ¿no es cierto? Yo creo que esa interpretación, que creo que viene de un análisis del libro de José Luis Roca, ¿no? Y algunos otros autores, es una interpretación intelectual. Esos tipos de esa época ni se les pasó por la cabeza esa hipótesis. Querían las riquezas del Alto Perú y punto. Armaron la cosa para hacer un Estado unitario, centralista, y beneficiarse de esas cosas. Incluso después hablan contra Bolívar. Llegó a decir Olañeta más adelante que Bolivia aborrece el nombre de Bolívar. Así fue. Sucre, por ejemplo, para Santa Cruz es un invasor. Sucre, mientras el Congreso de las Provincias Unidas en una resolución dice que autoriza, ¿no? Porque las Provincias Unidas, primero también la integró Charcas. Está el Acta de Independencia de julio del 1816. Pero dice ya en el 25 que como estas provincias altas, dice, pertenecieron a este bloque, se autoriza que las 4 provincias altas decidan su destino. Pero ¿qué pasó? Entre Sucre y Olañeta deciden convocar a 5 provincias, no a 4. Entonces, cuando eso ocurre, Sucre lo que hace, como los había integrado dentro de esa tramoya a Seoane y Caballero, que eran doctores de Charca, y acá había un alcalde que también estaba en el tema, Ignacio Méndez. Entonces, como la cosa no estaba tan bonita, lo que hace Sucre es enviar un presidente del departamento, lo envía a Videla. Antes había mandado a un comandante de fuerza que era Francisco María del Valle, y bajo los fusiles de las tropas de Colombia se realiza aquí la elección el 3 de abril, el 4 de abril. Entonces no fue tan fácil, no era que, a ver, tenemos esta opción, tenemos esta, no. Es una tesis intelectual de estos tiempos. Cuando decimos, ¿por qué? Porque los intereses de estos estaban allá, pues no. En ese tiempo el Alto Perú tenía las condiciones todavía de proyectarse como un país, como potencia.
pero ambicionaron, digamos, las tierras bajas del oriente y la incluyeron. Ahora, había dentro de todo esos nubarrones, habían sí cruceños que creían también en crear un estado junto al Alto Perú, como por ejemplo quien fue después el presidente José Miguel de Velasco, que había luchado junto a Bolívar y Sucre. Seguramente él les ha hablado de Santa Cruz y estaba en esa línea. Pero el día antes de la elección de Seoane Caballero, aquí el ejército cruceño se levanta en Valle Grande. Los libres de Santa Cruz y los libres de Valle Grande tienen una rebelión donde dicen que no quieren saber nada de las tropas de Colombia. Entonces Sucre, como respuesta, lo que hace es mandar una nueva tropa con un decreto que dice que los pase por las armas a todos esos cruceños que se levantaron. El ejército libertador no tiró un solo tiro para liberar el Alto Perú. La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro ya se habían liberado. Ni se diga Santa Cruz, tenía su ejército, estaba el Colorado Mercado, habían habido 3 batallas, tenía un ejército de línea, ¿no? Acá en Santa Cruz no eran montoneros ni guerrilleros. Entonces, cuando llega el gran ejército libertador con Sucre, ya todo estaba libre. Pero los únicos tiros que disparó Sucre en esta parte que después ya se conformó Bolivia, fueron contra los cruceños que se levantaron ese 3 de abril. Y el 4 de abril pues lo eligen a Seoane y Caballero. El acta del 1 de agosto de 1825, el acta de la sesión secreta, porque también la Asamblea Deliberante tenía sus sesiones secretas, con acta, no sé para qué eran secretas si tenían su acta, bueno, eran secretas a la cara del pueblo. Debería llamarse sesiones reservadas, ¿no? Porque tienen acta. Ahí el 1 de agosto dice que los credenciales de los representantes de Santa Cruz tenían dolo, estaban truchos, como dicen ahora por la influencia de la tele, y que todos los actos en esa provincia, dice, están hechos de esa manera. Eso significa que alguien, o para impedir que algunos representantes legítimos lleguen, dijo eso, o porque realmente los representantes que iban como Seoane y Caballero tenían sus credenciales torcidas. Con todo, igual que nuestras constituyentes posteriores, o como las que estamos viendo en Sudamérica, con todo, pues nacen los países, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, tuvimos un parto así, feo, doloso en cierto modo, oscuro por todas las cosas que hacía Olañeta, por las contrariedades que se le hacía al Libertador Bolívar, por los asesinatos a los cruceños que no conformes con la presencia de los colombianos acá, se levantaron, con todo eso, nació pues Bolivia, ¿no? Igual que cuando renació pues el Estado plurinacional, también tuvo sus cosas, pero es nuestro país. Finalmente lo hicieron, sea como sea lo hicieron. Vamos a tener ya 200 años de vida juntos, lamentablemente con un sistema unitario que se aprovecha de los grandes recursos de la nación para beneficio de unos cuantos. Santa Cruz, desde el mismo día que se fundó la República, no hay una década en que no se haya levantado contra el centralismo, tratando de encontrar su espacio dentro del Estado boliviano, porque Santa Cruz era marginado, discriminado del Estado boliviano. Entonces siempre había esas revoluciones en Santa Cruz y hubo, por ejemplo, ¿no? El levantamiento, hubo ya una del 41, 1841, el 31 ya hubo una, 1831, el 41, el 51 con Fabián Hoyos, después hubo la del 64 con Tristán Roca, hubo la del 76 con Andrés Ibáñez, que ya es un estado federal, Santa Cruz. Tenemos las revoluciones de los domingos, la revolución de los domingos de 1889 también es federal. 2 veces Santa Cruz ha sido estado federal con gobierno. Tenemos los tiempos de las luchas cívicas. Antes tenemos las revoluciones de 1919 al 21 con Udalrico Zambrana, donde se dice ferrocarril o nada. ¿Qué es ferrocarril o nada?
queremos un ferrocarril a Cochabamba para integrarnos a este país, para vender nuestros productos, para recorrerlo, para beneficiarnos de la protección del Estado, o nada, nada. Entonces, siempre, en cada revolución nos mandaron el ejército a matar a nuestra gente. Y de ahí viene, estamos en el 21, ¿no? Y si cada década es varios programas podemos tirarle con lo mismo, de nuestra relación, de nuestro país, nacido el 6 de agosto de 1825 hasta la fecha. Y de ahí tenemos las luchas cívicas del 11%, tenemos momentos difíciles como la Guerra del Pacífico, donde Santa Cruz participa defendiendo la patria. Antes teníamos la batalla de Ingavi, cuando el ejército de José Miguel de Velasco, donde son los cruceños los que van a defender la paz, ¿no? Este pueblo ha rendido con honores su presencia en el país. No solamente integró un territorio que defendió con sangre, sino que le entrega a este país más de la mitad de su territorio, con todas sus riquezas, generosamente. Pero además contribuye con sus hombres en cada guerra en la que se ha metido Bolivia, ¿no? Entonces... La del Acre también, ¿no? La del Acre, la del Pacífico, la del Chaco, estábamos ya más o menos llegando para no ir de nuevo para atrás, estamos llegando a la guerra del Chaco. Después viene en la propia revolución del MNR, este pueblo también se la juega por esa revolución, por mejorar las cosas en Bolivia, y siempre le pasa lo mismo. Llegaron al poder y de ahí nos mandan estas dos invasiones de Ucureña, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se defendía el 11% de las regalías, que es otro libro que hemos publicado, Héroes del Civismo, donde relatamos todo el proceso del petróleo y de la lucha del 11%. Pero bueno, llegamos entonces a este siglo, constituimos un Estado plurinacional en un momento en que los dos bloques del país llegan a un estado de madurez. En el occidente lo encumbran a un líder que sale de las clases desposeídas del pueblo. Y en el oriente llegamos a encumbrarnos colectivamente con los cabildos de 300.000, de 500.000, ¿no? Cabildos del millón, por la autonomía. Entonces, ambos pueblos llegan a conquistar en esta nueva constitución, aunque fue tirada de los cabellos. No podemos negar que alguito, al igual que en 1825, alguito bueno hubo, ¿no?, al constituir Bolivia y que hayan representantes al menos más o menos democráticos. No hubo una monarquía, por ejemplo, de repente pues se le ocurría a Casimiro Lañeta hacerse rey de Bolivia, pues, no estábamos libres de eso. Bueno, entonces en el Estado plurinacional al menos lo que se avanzó fue eso, ¿no?, ciertas conquistas sociales y la conquista de la autonomía, por lo menos en la Constitución. Lamentablemente, hoy como en aquellos tiempos, no logramos constitucionalizar nuestro estatuto, que nosotros los cruceños, porque nos dio la gana, con un proceso, pero uno de los procesos más socializados que he visto en mi vida, finalmente aprobamos. Y aprobamos en momentos históricos. Hay en el Estatuto de Santa Cruz, no solamente hay un tema técnico de mejorar la relación de un departamento con el Estado y asimismo todos los demás departamentos, sino hay ahí una reivindicación histórica, hay luchas gloriosas detrás de ese estatuto y tienen que respetarlo. Está bien, se constitucionalice, algunas cosas que puedan contradecir esa constitución que no la aprobamos, fue una constitución que rechazamos, pero está bien, en bien del país, en bien de que vamos para adelante, en bien de la hermandad, esa parte que siempre nosotros la tuvimos. De la otra parte siempre hubo verticalismo, siempre hubo irrespeto. Pero bueno, ahora en pleno siglo XXI, donde hay comunicaciones, donde se supone que las libertades están mejores, bueno, intentamos pues de que este país consolide lo que dice su constitución, de que es un país que ya va hacia los 200 años y que no debe llegar con su sistema centralista. Santa Cruz tuvo 3 presidentes, ¿no es cierto? Lo tenemos
a José Miguel de Velasco, Sí, Germán Busch y Hugo Banzer Suárez. Oye, la tumbaron la casa de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Más allá de si algunos consideran que fue un buen presidente o un mal presidente, fue un presidente y en esa casa se tomaron muchas decisiones. Además que era una hermosa arquitectura cruceña. De pronto la tumbaron, ¿no? Porque el capital siempre manda más y no hubo quien diga protegemos esa casa. Pero más allá de eso, hablemos de estos dos que han sido prácticamente los mejores presidentes de Bolivia. José Miguel de Velasco, 4 veces presidente, otros dicen que son 5, por algo ha de ser. Cuando el país se iba al tacho, porque el proceso de la independencia después del 6 de agosto no es que firmaron el acta de independencia y todos felices comieron perdices, no. Hay un libro de empezó, recomenzó. Hay un libro de Florence Sanabria que se llama El crimen político en Bolivia. Imagínate, ahí está uno por uno todo lo que hubo. A Velasco lo han querido matar. Bueno, entonces, pero Velasco era el presidente, además de adulado de Bolívar y de Sucre, lo proponen primero como vicepresidente y después él logra ser presidente. Velasco era el presidente que cuando el país se ponía en convulsión, todo el sistema político lo llamaba. Entonces, él, en vez de, como militar pensaban que iba a meter balas, no. Él, en vez de meter balas, lo que hacía era convocar a constituyentes para que el pueblo decida lo que tenía que hacer. Pero bueno, venían los constituyentes y de nuevo se repetía. No podemos decir que Bolivia va así, va siempre así. Va repitiendo sus errores a Bolivia. A ver, algún día, pero qué país llevador, ¿no? Pese a sus errores centenarios y repetidos, estamos aquí, ¿no? Germán Busch considero que es un héroe de los verdaderos, de esos que se le metían a los paraguayos y iba con su comando y le hacía jocha a los paraguayos. Bueno, es lo que he leído, ¿no? Y Germán Busch además fue el héroe que permitió, obviamente, en la tesis de por qué se detuvieron los paraguayos está en las montañas. Es decir, ¿por qué no entraron más los paraguayos? Porque también ya se parapetaron mejor nuestros soldados y ayudó a la montaña que es por esa zona de más o menos de Camiri, de Charagua. Entonces ya hubo más fuerza para enfrentar a los paraguayos. Pero ese héroe, uno de los que cruceños, Germán Busch, fue uno de nuestros héroes que es poco reconocido, ¿no? Detrás de cada una de las batallas que han sucedido en Bolivia han habido grandes intereses también. Así como en la Guerra del Pacífico hubieron grandes intereses, Aniceto Arce, por ejemplo, boliviano, daba a favor de los chilenos, así como a ese grupo, a esas familias Carrasco, de caballería, que tomaron un pueblo y después fueron para el bando boliviano y después fueron a informar y los metieron presos. A los héroes los metieron presos, así como hay un libro interesantísimo de Edgar Oblita, Historia secreta de la Guerra del Pacífico. Ahí se ven estas cosas, cómo negociaron el mar los corruptos de Chile y los corruptos de Bolivia, mientras los verdaderos héroes se sacaban la infundia en la guerra, en las batallas. Santa Cruz contribuyó con plata y con la columna, el escuadrón Velasco. Ahí estuvo el coronel Miguel Castro Pinto, estuvo esta dama de la Cruz Roja, Ignacia Ceballos. No, Santa Cruz contribuyó a la Guerra del Pacífico, estuvo allá con buenos hombres y oficiales, pero lamentablemente lo habían negociado, pusieron fogatas los hicieron marchar por la noche a los soldados para que se cansen, los hicieron encender fogatas para que el enemigo vea sus posiciones, prácticamente los asesinaron, ¿no? Y en el lado peruano lo mismo, el comandante peruano pide municiones y su presidente le manda un barco lleno de suelas de zapatos. Todas esas trancanchuflas. Y en la guerra del Chaco también hubo de todo, ¿no? Había un ministro, escuché una vez una conferencia creo que fue del señor Vázquez Viaña, donde denuncia a un ministro que estaba haciendo negocios con armas para la guerra y que la guerra pudo pararse antes, pero como él ya tenía su pedido de armamento, la hicieron continuar.
Pero bueno, ahí aparecen, en medio de todo eso aparecen los verdaderos patriotas, los verdaderos héroes. En la Guerra del Pacífico lo hubo, y en la Guerra del Chaco también. Uno de estos grandes héroes, el mayor, fue Germán Bush. En la parte militar, él se destaca por su inteligencia y por su valentía. Era como en la época de la independencia los cazadores que se iban y se iban de avanzada, ¿no? Él hacía todo eso con su pelotón. Luego viene ya su etapa de apoya primero a que suba un presidente y luego él es presidente. Durante su presidencia demostró pues ser uno de los grandes estadistas que ha tenido este país, el mayor de repente en esa época, y yo creo que para mí de todas las épocas, porque fue el que vio al país entero, ¿no? Dijo, vamos a hacer ferrocarril acá, hacia Argentina, hacia Brasil, hay que restituirla, hay que repartir las regalías petroleras en los 9 departamentos, 11%. de 11% a cada departamento, a los departamentos productores y lo demás para distribuir, porque da de a 11, y bueno, restituye la universidad, crea la Feria Exposición. La Feria Exposición de Santa Cruz es del régimen de Germán Bush. Ahí nace la Feria Exposición de Santa Cruz. Y así una serie de situaciones más, como hay quienes lo consideran como el precursor de la revolución, porque quiere que los recursos de la patria pues beneficien al Estado. Claro, reforma agraria, reforma educativa, la nacionalización de las minas, 11%, eso propone Germán Bush, y además es el que ayuda a que la patita que tiene con salida soberana al mar, para que la guerra se detenga, dijo, nosotros si no nos dan esto, vamos a brincarle a los Fue paraguayos. La condición, ¿no? Y ahí está don Dionisio Foyanini, también un su gran asesor, que es el que prácticamente está en esa negociación. Y gracias a eso tenemos la botita esa. Tenemos esa partecita que nos da pues la posibilidad de salir al Atlántico. O sea, los cruceños somos bolivianos, nos sentimos bolivianos y amamos nuestra patria Bolivia. Claro, no sería natural que un ciudadano de un país no ame su patria y que frente a otros países no pueda demostrar las cosas buenas que tiene y representarlo. Pero hacia adentro, bueno, también tenemos que decirnos las cosas, pues, ¿no? En este país todavía el centralismo está vigente y encaprichado y atornillado y no permiten todavía el sistema de que este país sea autónomo como manda su constitución. Santa Cruz tiene 3.152.000 según la proyección en el 2017. Bolivia tiene, según la proyección, 11.145.770 habitantes. En el censo tenía 10.027.000. Es decir, La Paz tiene 2.863.000, Cochabamba 1.943.000, Potosí 881.000, Chuquisaca 62.000, 621.000, disculpe, Tarija 554.000, Oruro 532.000, Beni 462.000 y Pando 133.000 habitantes. Es decir, Santa Cruz se convierte hoy en la mayor cantidad de habitantes. Es la capital económica de Bolivia y considero que aquí en unos años va a ser la capital política de Bolivia. ¿No pensás? Bueno, eso tiene que ver con el modelo. Evidentemente el clima, la naturaleza, las riquezas naturales tienen una influencia en aquello, pero son los habitantes y la forma de ver la vida y la forma de cómo se organizan las que hacen que un país se desarrolle. Y en este caso un departamento frente a otros departamentos que han tenido menos desarrollo. Entonces, el modelo cruceño de desarrollo ha funcionado, que evidentemente tiene que tener una constante mejora así. No es lo mismo el modelo de desarrollo cruceño, como he leído por ahí, que el modelo cruceño de desarrollo. El modelo cruceño de desarrollo tiene, por ejemplo, una cultura en la que la relación obrero-patronal siempre ha sido mejor que en el resto del país. Ya antes de la independencia, durante la colonia, incluso habían negros libres y el indio no era esclavo, a no ser que haya sido prisionero de guerra. Bueno,
No ocurría lo mismo en otras partes de lo que después se hizo Bolivia. Y durante todo, salvo las excepciones siempre de los enganches y todo eso que hubo en la época de la siringa, pero el patrón cultural es de una buena relación obrero-patronal. Y aquí hemos tenido grandes líderes sociales, ¿no? Desde el propio Andrés Ibáñez, don Adolfo Román, don Virgilio Vega, bueno, gente de talla intelectual que puede dar fe, digamos, de cómo era lo que planteaba en ese tiempo, que eran tal vez más avanzados de lo que se planteaba en otras partes, porque la relación entre quienes tienen el capital y los que trabajan en torno a él es diferente. Entonces, en primer lugar es el tema ese de la relación social entre el obrero y el empresario. Después tenemos el otro elemento que es el cooperativismo. Acá el cooperativismo sí funcionó, por lo menos hasta cierto tiempo, porque después ya se convirtieron lamentablemente, por ejemplo, las cooperativas de ahorro se convirtieron en pequeños bancos. Y nuestras cooperativas de servicios tienen sus subidas y sus bajadas. Hay momentos en que sí hay gente, una generación que las trabaja bien, y después hay otras generaciones en que, bueno, están aprovechándose tal vez de esos espacios a través de grupos secretos, etc. Pero con todo, el sistema cooperativo en Santa Cruz ha funcionado. Tenemos buenos servicios, eso nadie lo puede negar. Lo demás ya es una cuestión de ser justo o no justo con respecto a las fuentes de empleo que tienen esos lugares. Después hay otro elemento, es que la misma cultura del cruceño son elementos que influyen sobre un desarrollo. Recibe su sueldo y lo gasta. El oriente boliviano y fundamentalmente Santa Cruz, gasta, lo que implica que hay circulante. En el occidente la gente ahorra. Y aquí entonces, allá ahorra, acá gastamos. Pero también en industria también se invierte. Por supuesto. De todas maneras, frente a los países vecinos es poco lo que tenemos, pero frente a ellos, aún así, somos la locomotora del país, ¿no? Imagínese, señor conductor, si este pueblo tuviera ese pedazo de Estado que le corresponde, por ejemplo, como lo concibió Andrés Ibáñez, federal. Un poquito más de huevo de cintura para poder mejorar las cosas. Pero no solo Santa Cruz, todo el país con sus modelos aplicando. Yo soy partidario de que el país tiene que ser de acuerdo a su naturaleza, de que en el occidente, ya volviendo a lo que Bolivia debe llegar al 2025 con un sistema federal. Debe madurar el proceso autonómico, llegar a su techo y pasar al Estado federal. Yo considero, pero incluso si no llegara a lo federal en el Estado autonómico, un poquito más desarrollado, sí, hasta donde mejor se pueda, yo considero pues de que en el occidente evidentemente se tienen que aplicar medidas más sociales o socialistas si se le quiere llamar, ¿no? Porque la pobreza ya es diferente, la forma en cómo se mueve el capital es diferente. En cambio en el oriente se tiene que tener unos sistemas más liberales, pero vaya a meterle usted a uno de derecha que deje que haya un poco de izquierda en el occidente, o uno de izquierda que deje que haya un poco de derecha en el oriente. No, pues son así, porque hay mezquindad. Si se pensara en el país, se debería pensar respetando la naturaleza de cada uno de los pueblos. Y bueno, Santa Cruz finalmente ha demostrado con pruebas, porque se lo puede ver, que su modelo ha funcionado con sus pequeños problemas, pero ha funcionado y tiene que evidentemente ir evolucionando para seguir más adelante. Sí, eso sí, CRE, Cotas y Zaguapac han apoyado al desarrollo, por la luz no hay cortes como en el occidente. Cotas también tiene un buen sistema telefónico y Zaguapac con la distribución del agua es digamos, un servicio eficiente, ¿no es cierto? ¿Están auspiciando nuestro programa, señor director? Yo creo que sí. Yo defiendo... Es una verdad lo que están diciendo. Yo defiendo lo que creo, digamos, no creo que nuestras cooperativas han sido fundamentales para Santa Cruz. En el sentido positivo
CRE, Cotas y Saguapac, pues son las cooperativas más grandes del mundo. Son las que han funcionado mejor incluso en el mundo, ¿no? Por su cantidad de socios, por los servicios que permanecen. Yo te digo, por el servicio. Por ejemplo, vos tenés en La Paz corte de agua. Aquí no hay corte de agua porque Saguapac está, CRE igual tiene su forma. No es porque auspicio o no, digamos, es lo que yo veo y lo que, como cruceño, hay que defender las cooperativas CRE, Cotas y Saguapac. Claro, hay que defenderlas en primer lugar a las cooperativas de cualquier amenaza foránea, y hay que defenderlas una vez resuelto eso, hay que defenderlas de cualquier amenaza interna. Tienen que mantenerse las cooperativas dignas, bien administradas. Por eso siempre tienen que haber los equilibrios, la transparencia en su manejo. Yo creo igual que vos, de que son buenas cooperativas, que han tenido sus problemas, que los podrían volver a tener, pero que en la actualidad tienen una perspectiva un poco más transparente y los servicios están ahí. Ahora, los cruceños no podemos quedarnos, por la mentalidad que tenemos, no podemos quedarnos solamente en que no hay cortes. Tiene que ser la mejor agua del continente, tiene que ser el mejor servicio de telefonía del continente, tiene que ser la luz más constante, ¿no? Entonces tiene que ser, bueno, tenemos que pensar ya en sacar todos los cables, por lo menos del casco viejo, hay que meterlos al piso. Entonces, así tenemos que pensar, porque somos cruceños, porque tenemos un modelo cruceño de desarrollo. ¿Cuál es el modelo cruceño de desarrollo y qué es lo que quiere? Nosotros tenemos esa visión de un país desde Santa Cruz, de que queremos vivir en libertad, de que queremos desarrollarnos y de que queremos conservar nuestra cultura en un país diverso. Yo creo en la plurinacionalidad de Bolivia. Yo salté en una pata con eso, salté en una pata con las leyes antidiscriminación, porque mi pueblo ha sido el más discriminado en este país. Entonces, no, con las mismas reglas. Y queremos pues también mandar un poco en nuestro territorio donde corresponde. Un alcalde debe tener suficiente autonomía para mandar en la ciudad con su respectiva asamblea, con su respectivo consejo municipal. Un gobernador tiene que mandar sobre sus recursos con su respectiva asamblea. Y estos departamentos con sus representantes en el legislativo pues también tienen que tener... ¿Cuánto hace que no se hacen leyes a favor de Santa Cruz? Antes, por lo menos, aunque sea de regalo para septiembre, nos mandaban leyes. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Acaso no es nuestro también Bolivia? Entonces Bolivia, con sus deficiencias, con lo que se tiene, sigue existiendo. Sí, Bolivia es un país hermoso. Tengo la oportunidad de conocer 8 departamentos, me falta uno. La verdad que es diverso, hay paisajes, la gente es buena cuando uno va y se contacta. Es un país maravilloso y la gente es buena en todo el país. Increíble. No, yo no creo en el racismo en Bolivia, porque el racismo es otra cosa. Nuestros pueblos se comercian, hacen amistad, se casan, collo y camba, se casan, se hacen el amor, tienen hijos. Eso no es racismo. Hay regionalismo. ¿Por qué? Porque mientras haya un poder central que margine a todos los demás y que se aproveche de ese tema, de esas pequeñas rivalidades de pueblo, mientras se fomente arriba para poder estar siempre danzando alrededor del tesoro general de la nación, pues vamos a sufrir de eso. Pero cuando este país descentralice más, mejore sus procesos autonómicos y mejor aún si llega a convertirse en un Estado federal, yo creo que finalmente va a haber armonía. Es cuando, te casás enamorado, ¿sí? De pronto se va el amor y estás con alguien ahí donde tenés diferencia. Tenés pues 2 opciones, o te divorciás o dialogás. Y en este país tenemos que dialogar para poder ir hacia el futuro. Si vos no dialogás en un hogar donde ya no hay esa afinidad, se te vuelve un infierno. Claro. ¿No? Que es lo que pasa en otros países. Gracias a Dios en Bolivia no hay eso, porque hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión, se respetan las otras religiones y con todo mejoramos, aunque sea de a poquito en cada año. Entonces Bolivia va a seguir sobreviviendo. Vamos a un corte hablando de auspicio. Nos vamos a un corte.
Bolivia limita al norte y oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, al occidente con Perú y Chile, con todos los países alrededor. Estamos en el centro. Se dice que acá en la plazuela Cobija de Callejas, en la plazuela Callejas es el centro de Sudamérica. Hay hasta un monumento. Me parece interesante, el ombligo de Sudamérica, digamos. Sí, pero ese tema de la Calleja no es, hasta donde yo sé, no es geográfico. Es un estudio que hicieron una universidad y dijeron, bueno, de manera, tal vez de manera romántica, este es el lugar geográfico, porque si agarras el compás, más o menos sale el centro por San Ignacio, ¿no? Y oficialmente, pues, el centro en Ecuador, ¿no? La línea del Ecuador, claro. Y todo eso. Bueno. Pero estamos hablando de Sudamérica, no del correcto. Sudamérica, ¿no? Sí, en Sudamérica más o menos queda en San Ignacio el centro, o un poquito más allácito. Pero han hecho un estudio, yo no tengo a cabalidad qué fue lo que sucedió ahí, y evidentemente se lo considera, pero además que a simple vista, pues, ¿no? Geopolíticamente, más allá del compás o de lo que sea, o de por donde pasa el sol, geopolíticamente estamos al centro, y eso debe ser una gran ventaja. Bolivia debería ser el pivote del continente. Todos deberían adularnos para poder pasar por Bolivia. Pero lamentablemente, con esa mentalidad centralista, secante, porque todos los males de Bolivia los tiene la culpa del centralismo. Lamentablemente, con esa mentalidad, Bolivia ha sido un país tapón. Todas las carreteras siempre llegaron hasta Bolivia y ahí terminaron. Ha sido Bolivia un país perjudicial a la integración del continente. Cuando comiencen a pasar las carreteras y obviamente nosotros aprovechemos esa situación a favor y nos preparemos además para eso, para que por esa misma carretera no venga todo lo demás, porque ya ahora vienen, aunque sea por donde sea. Entonces tenemos que prepararnos para ser un país que genere, que mejore las comunicaciones para el desarrollo del continente, porque tenemos que, así como al cruceño se le debe pedir que piense en todo el país, al país hay que pedirle que piense en todo el continente, que se lleve bien con los demás, con otros países. Este tren que va a cruzar va por Brasil, Paraguay, Bolivia, hasta Perú, están interesados en 10.000 millones de dólares, dice que va a poner Alemania para hacer el tren que pasa. Que cruce, hermano, de una vez, que cruce, ¿no? Y obviamente hay que prepararse para eso, hay que prepararse socialmente, hay que prepararse con servicios y con oportunidades para poder... Nuestro aeropuerto debería tener su hub, que están en construcción, una plataforma que distribuya... Todo pues ha sido conquista, este pueblo es la locomotora del país a punta de conquistas, el aeropuerto ha sido una conquista. Todo ha sido conquista, todo nos ha costado, a cada generación nos ha costado luchar. Debería costarnos menos, por Dios, si finalmente el desarrollo es para el país. Bolivia es un estado plurinacional, te digo, pero en el artículo 11 de la Constitución dice República de Bolivia. Sigue siendo una república, eso lo preguntamos en el examen de grado de Derecho. Claro. Sigue siendo una república que tiene 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el judicial y el legislativo. Es decir, sigue siendo Bolivia una república, pero que se respeta la plurinacionalidad. Con un sistema republicano que se llama, ¿no? Exactamente. ¿Qué le diría a Nino? O sea, no es monárquico, no es no sé qué, otra cosa, es republicano. Es republicano. Es decir, viene del origen de Grecia, digamos, ¿no? Hasta la Revolución Francesa y los enciclopedistas, y se convierte en los 3 poderes que hablaba Montesquieu, que lo seguimos teniendo. Y a la vez es un Estado. Es república, es un Estado y es plurinacional. A todo, porque Santa Cruz es la síntesis de la bolivianidad. Es decir, aquí hay chapacos, collas, camba, hay del exterior también argentinos, brasileros. Santa Cruz es una ciudad cosmopolita ya. Sí, pero cuando se hable de cosmopolita en Santa Cruz, que no sea con esa intencioncita de querer borrar lo cruceño. Todos esos chapacos, collas, cambas, todos son cruceños, tienen una conciencia. Tiene una conciencia de cruceñidad frente al mundo, porque es su espacio vital. El neoyorquino también es cosmopolita, pero es bien neoyorquino, ¿no? El paulista, ni se diga el paulista o el moscovita,
pero tienen conciencia de moscovita, de paulista, y el cruceño también tiene que ser así. No debe tomarse la palabra cosmopolita en ninguna parte, como que se borra todo lo demás y somos un entreviero, no, porque la naturaleza es la que manda sobre una cultura, y el sistema político del país dice que este es un departamento que se llama Santa Cruz y que tiene su respectiva cultura y sus valores. ¿Quiénes eran los más autonómicos? A veces los hijos de los inmigrantes salían a defender la autonomía en las calles. Así es. O sea, es decir, también hay una integración en Santa Cruz. Obviamente que yo estoy de acuerdo con vos, la historia cruceña, la historia cultural, el Cuñapé, el Sonso, el Maja Blanco, la historia de sus héroes que ha tenido, no se debe perder en los colegios, se debe enseñar. Creo que ahí hay una gran tarea pendiente, introducir la materia en todos los colegios de historias de Santa Cruz. Ahí. No hay. Claro. Es decir, llegan a la universidad, yo te digo, me llegan a la universidad y yo tengo que pasarle la historia cruceña porque no la conocen. No saben quién fue Germán Busch, no sabe quién fue Velasco, no sabe quién fue Warnes, que también no sabe quién fue Cañoto, el Colorado Mercado, es decir, no sabemos. Saben más de la historia de los Estados Unidos por las películas, ¿no? El Patriota, etcétera, etcétera, Lincoln, y no saben mucho. Y saben de Bolivia porque en el texto lo ponen, pero de Santa Cruz no lo saben porque nadie se lo Eso pone. Es la parte autonómica que debe. Claro, y es ahí donde este Estado boliviano debe respetarnos, ¿ya? Porque el Estado también es nuestro, y nosotros somos no solamente el territorio del cual hay que extraer los recursos naturales o los impuestos. Nosotros también somos cultura, nosotros también somos historia, nosotros defendimos este territorio con sangre, por lo tanto nuestra historia se debe enseñar. Y antes siempre hubo ese problema de que el Estado boliviano no fomentaba la cultura en el oriente y la historia. Pero también hay otro tema, pues ahí es donde digo yo que nuestras cooperativas, nuestras instituciones tienen que tratar de hacer lo que antes hacían, que era llenar esos espacios, llenar esos huecos, hacer los esfuerzos necesarios para que, por ejemplo, la CRE recién ha publicado una edición con la historia de todas las provincias de Santa Cruz. Ahora hay que difundirla, hay que tratar de que eso se conozca. Debería también imitar eso Cotas y Zahuapac. Bueno, pero no solamente quedarse en una edición, sino permanentemente en el presupuesto. Así como hay presupuesto para el show de no sé quién, para no sé qué otra cosa, para los canastitos que hace la hija de no sé quién o la mujer no sé quién, también debe haber presupuesto para que libros de historia para los estudiantes puedan tener a su disposición. Entonces, en Bolivia, un estado pluricultural, un estado republicano, donde conviven, donde hay una historia que ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero seguimos vivos y seguimos para adelante. Ha sido un honor entrevistarte, Nino. El honor es mío, querido Ricardo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro programa distinto. Muchas gracias.